Clase número 4 del curso Excel intermedio del mes de marzo del 2022. Recuerdo, yo soy Carlos Arauz y estamos viendo la temática intermedia, que es un curso nivelatorio, y uno de los ejes temáticos eran que conozcan o refresquen esta herramienta que se utiliza en el Excel para resumir información de las planillas. Entonces, como objetivo de los primeros minutos es repasar lo que vimos con un ejemplo en la clase anterior y mostrar un ejemplo nuevo de lo que necesite yo como pilar para a futuro ustedes usen esta herramienta. Con este ejemplo también les sirva para poder repetirlo cuando hagan sus planillas. ¿Ok? Voy a trabajar entonces con el libro Tablas Dinámica Inicial. Estoy trabajando con la planilla que se llama Subió Ventas, ¿sí? Última planilla que tiene este libro, y voy a repasar a modo de ir recordando cómo armo un resumen de tabla dinámica paso por paso. ¿Ok? Inicio. Una planilla que uno quiere resumir, lo primero que hace es a esa planilla de información ubicarse en cualquier celda con datos y darle el formato como tabla. Esa opción está en el menú inicio y además de ese tipo de colores o combinación de colores que elegís vos, cuando da formato como tabla, el Excel, además de eso, te asegura que cada una de las columnas de esa tabla tenga nombre. Eso es lo primordial o lo más importante al arranque. Cuando estás creando la tabla, también vas a revisar sobre qué celda está creando la tabla y que tenga encabezado. Al hacer aceptar, esa planilla común se convirtió en una tabla de Excel, lo que les permite a ustedes asegurar que cada una de las columnas tengan títulos, asegurarse que cuando carguen más datos a esta tabla, miren cómo pinto acá en la parte inferior, tus resúmenes estén totalmente tomando los datos de los últimos que se hayan cargado para resumir. Y si también se agregan nuevas columnas a la par de esta planilla, ¿sí? Tengas esa columna también disponible en el resumen. Todas esas cuestiones te aseguran el haber hecho este primer paso. El segundo paso es ubicarse en cualquier celda de esa tabla, y acá hago un paréntesis. Si esto ya estaba hecho, si ya era una tabla, el Excel, último menú de la derecha, ubicándome en cualquier celda con datos, me dice con qué tabla estás trabajando. A esta tabla Excel la vamos a resumir haciendo este segundo paso, que es ir al menú insertar, clic en el menú insertar y clic en la opción tabla dinámica, que es el primer botón de la izquierda. Al hacer eso, automáticamente ves una ventana en pantalla que te dice que estás creando una tabla dinámica desde una tabla o rango de celda, y te dice que está tomando la tabla por el cual vos estabas ubicado. Esa tabla, si vos movés por la barra de desplazamiento, yo uso la ruedita del mouse, detectás que está tomando la información que vos necesitas para resumir. Al hacer aceptar, va a aparecer una nueva hoja de cálculo en pantalla que va a mostrar un informe vacío y el listado de las columnas, que acá le llama campos, a su derecha. Eso es lo que hicimos en la clase de ayer con 6 ejemplos aproximadamente. ¿Qué estamos por hacer? Un resumen. Eso lo vas a repetir siempre. Estás por resumir una planilla. Quiero de todas las facturas de venta resumir por algún tipo de columna. Habíamos visto ayer, por ejemplo, en el panel de la derecha donde estoy moviendo el mouse, que la elección de una columna, elijo cliente, tiene que ver qué tiene cargado esa columna para ver dónde te lo ubica en el informe. Cliente tiene cargado en esa columna celda con texto. Por eso dentro del informe me lo organiza en la primera columna
y un cliente por fila. Esta organización que te acaba de hacer, porque la columna cliente tiene texto, también te lo remarca en este sector derecho donde estoy moviendo el mouse. De las distintas áreas que presenta tabla dinámica, a los clientes lo organizas por fila. Ahora, del listado de la derecha de columnas, voy a elegir la columna que se llama importe. Última columna y te desplazas con esta barra de desplazamiento. Si tenés versiones nuevas del Excel y recordás el nombre de la columna, la podés escribir acá en esta caja de búsqueda. Al elegir una columna que tiene cargado en sus celdas valores numéricos, esta herramienta propone a ese valor numérico colocarlo en una columna a la par en el informe, sumando los importes o sumando los valores numéricos que está en esa columna. ¿Con qué criterio lo suma? Con el criterio de sumar únicamente los importes del cliente que tenga en esa fila. Y de esa forma tenés un resumen de los montos que tienen en importe, en la columna importe, cada uno de los clientes. También te presenta un total general y títulos que lo podés ir modificando. Eso es un ejemplito de ayer para que repasemos, y si no ha quedado claro en el ejemplo de ayer, ir repitiéndolo. A esta información que está en la columna B hace una operación de suma, pero también sabes que si presionas botón derecho sobre cualquier valor numérico, podés usar otra resumen. Y el resumen de valores lo podés hacer por recuentos. A los resúmenes de valores lo podés hacer por promedio, cuál es el monto de importe promedio de cada cliente, y así podés obtener, de elegir recuento, distintos cálculos. Lo que puedo ver en pantalla es la cantidad de ventas o factura de venta que le hice a cada uno de estos clientes porque utilicé el resumen de recuento. Me dice que en total hay 41 facturas y así tengo un resumen de la cantidad de ventas u operaciones de ventas que tengo por cada cliente. Esta herramienta, reiterando lo que vimos ayer, también te permite colocar la columna que ya está utilizando en resumen más de una vez, y el mecanismo es el siguiente: panel derecho, sobre la columna importe que ya está incorporada al informe porque lo tenés en tilde y en negrita, lo estás viendo ahí, con el botón izquierdo sin soltar la volvés a ubicar en el sector de resumen de valores. Al colocarla a esa columna, recuerden que por defecto hace una operación de suma teniendo en cuenta el valor que está en la fila. Lo que estás viendo en pantalla es que podés tener un informe por cada cliente de sus cantidades de facturas y los montos facturados a cada uno. Por el cual sepan que pueden resumir por varias columnas, varias operaciones en el mismo reporte. ¿Qué más vimos en cuanto a lo que es formateo de números? Estos números que están en la columna C tienen distintas cantidades de decimales. La unificación de formato se hace con botón derecho sobre cualquier celda numérica de la columna C y tienen a disposición la opción de formato de número y eligen un formato monetario. También sepan que tienen la forma de ordenar, porque por defecto siempre ordena por lo que está en la fila. La ordenación por columna es ubicarse en cualquier celda que quieran ordenar de la columna B o la columna C, botón derecho, lo voy a hacer sobre la columna C, ordeno de mayor a menor. Todo el informe se ordena, maneja el resumen de el ordenamiento de la columna C, y puedo ver que el cliente que
es número 1 en ventas, es Manganello, con ese monto y esa cantidad de facturas. Los títulos de un informe sí pueden ser modificados, simplemente ubicándose en la celda del título y tipeando el nuevo texto que querés que aparezca como título de ese informe. La única limitante que tienen los títulos que no se pueden ser iguales a los valores originales de las columnas. Y otra operación que necesito que repasen de este resumen es que si ustedes quieren ver las 6 facturas de un determinado cliente que suman esos valores en totales, pueden hacer doble clic al número 6 o al valor que sumó, que es 1.188.200. Yo voy a hacer doble clic sobre el número 6 y tienen las 6 facturas de ese cliente. Bien, hasta ahí es el repaso de la jornada de ayer. Un armado de un resumen, ¿sí? Una repetición del chequeo, el doble clic me muestra en una hoja aparte las 6 facturas de ese cliente que su total de importes daba los 1.188.000. ¿Ok? Ahora, luego de hacer este pequeño repaso, es importante la gente que maneja compra, que maneja ventas, ingreso de personal o cualquier información en sus planillas que tengan una columna de fecha, vean este siguiente ejemplo, que es algo nuevo que no he mostrado en la jornada de ayer. Les propongo que se vuelvan a ubicar en la planilla Subió Ventas y vean un ejemplo para trabajar un resumen con planillas que tienen cargado fechas. ¿Ok? Avanzo. El primer paso de convertir la información a resumir a tabla ya lo he hecho. No lo volvés a hacer. Ya lo chequeas, si vos te ubicas en Subió Venta, ya dice que es una tabla, ya ves el formato por el cual avanzas con el segundo paso. El segundo paso es ir al menú Insertar y elegir la opción de tabla dinámica. Recuerden que este paso es también un chequeo mostrando en esta ventana que estás por hacer un resumen y te muestra sobre qué información estás haciendo el resumen. Chequen. Clave este paso de verificar hasta qué fila te está tomando el resumen, hasta qué columna de esa tabla que tenés armada. Al hacer aceptar, recuerden también lo siguiente, que inserta una nueva hoja. Esa nueva hoja que inserta siempre la coloca a la par de la hoja donde vos estabas ubicado, donde hiciste clic en tabla dinámica. Esa hoja nómbrenla ejemplo 7, le voy a colocar yo, siguiendo la secuencia de ejemplos del taller pasado. En esa hoja nueva que le acabo de colocar ese nombre, aparece un informe vacío que lo armás. Objetivo, trabajar con la columna de fecha, parte derecha del listado de columnas, tilden fecha. Al tildar fecha, en la gran mayoría de las versiones nuevas, ya hace tablas dinámicas una agrupación. Hago clic en el más que está a la par del número 2019 y a la par que está el número 2020. Ya me arma por año, por trimestre y dentro de cada trimestre los respectivos meses, dependiendo de la información que tengas cargada en esa columna. En la gran mayoría de las versiones viejas, estoy hablando 2010 para atrás incluida, me muestra cada una de las fechas una abajo de la otra. Todos sigan estos pasos para que estemos trabajando igual a pesar de que estés usando una versión antigua o una versión nueva.
todos se van a ubicar en la celda A4. La celda A4 tiene o el año 2019 o la primera fecha que tengas en tu planilla de venta. En la celda 4, presionen botón derecho del mouse y elijan la opción de agrupar. Y esta ventana que tienen en pantalla sirve para verificar qué información de fecha tenés en los rangos. Te dice que está comenzando la primera venta el 3 de junio del 2019 y termina el 18 de abril del 2020. Y en esta parte de la ventana te dice que te voy a agrupar la información en años y quédense con meses en azul. Si tenías trimestre, le sacás. Si no tenías nada, elegís año y meses. Lo que estás haciendo es agrupar las fechas teniendo estos criterios de agrupación. Al hacer aceptar, todos van a tener en pantalla esta información, independientemente de qué versión de Excel tengas. Ahora, esta información que vos tenés resumida por fecha, le vamos a agregar un cálculo para saber los montos que se han vendido por cada uno de esos meses de esos años. Esa información la voy a obtener tildando en el sector derecho la columna importe. Importe, al tener valores numéricos cargados, automáticamente lo ubica en el área de suma de valores y suma los importes. De esta manera estás viendo en pantalla lo que vendiste en un año 2019 con sus respectivos meses y en el año 2020 con sus respectivos meses. Si querés tener un comparativo, vas a trabajar, y cuando trabajes con fecha, de esta manera. En el sector de fila ya me está mostrando dos valores. Concéntrense en parte derecha, sector de fila. Tenés años y las fechas. A años, con el botón izquierdo, lo vas a llevar a columnas. Al llevarlo a columnas, obtenés una columna con las ventas del año 2019 con sus respectivos meses y una columna del 2020 con sus respectivos meses. Un total por mes suma todo lo que se vendió en enero de todos los años y todo lo que se vendió en febrero de todos los años. Tienen un total por fila en la columna D mensual y un total por año en la fila 16 anual y el total general en la columna, en la celda D16. Si eso es lo que vos querías comparar, lo que compraste o vendiste en el año pasado y lo que vendiste en este año, este es, digamos, un posible resumen. Otro posible resumen es el siguiente. Ubíquense de vuelta en la parte derecha de su pantalla. A columnas, ubíquenlo en filas. Y a fecha, ubíquenlo en columna. Si vos querés ver un progresivo, lo que fuiste vendiendo mes a mes por cada año, vas a ubicar de esa forma el informe, para ir teniendo un detallado de lo que vas vendiendo mes por mes en todo ese año. Al final de esa fila vas a tener el total del año y la última celda siempre tiene el total del informe, que no se modifica, recuerden eso, y al final de cada columna tienen el total de los meses de enero. Y aquí ustedes van a decir, a mí no me interesa tener este total que está en la fila 7. ¿Por qué no me interesa? Yo no quiero saber en los montos de enero que me lo sume del año 2019 con el año 2020. No tiene sentido más en este contexto de inflación, digamos, no es lo mismo comparar los montos del año pasado, del mes de enero del año pasado, con los montos que vos vendas de enero de este año. No tienen sentido. Esos totales, ¿sí? Y más si hablamos de valores monetarios, no tienen sentido la suma. Si me hablas de cantidades, puede ser. Pero si es suma de totales monetarios, no tiene sentido.
Si vos no querés ver algún total, vamos todos al menú diseño, último menú de la derecha, ubicándote en cualquier celda de esta tabla dinámica, y van a conocer con este ejemplo un par de opciones nuevas que tienen que llevar o que conozcan con un ejemplo simple que la tiene la herramienta. El menú diseño presenta una serie de estilos de tabla dinámica, pero lo más importante del diseño lo tiene en este sector donde estoy moviendo el mouse. Son cómo diseñas vos tus informes, y entre las opciones de diseño está qué totales mostrar. Hay una opción que se llama totales generales y vos les podés decir, mira, yo únicamente lo voy a tener activado a los totales generales solo para las filas, o sea, para el 2019, para el 2020. Y ahí dejo de ver esa suma de los meses. Me mantiene solo los totales generales por año. Si lo quiero volver a ver a los totales generales, menú diseño, totales generales, y tengo para volver a activarlos, ¿sí? Para ambos filas y columnas, y trabajo simplemente eligiendo qué ver y no ver desde el menú diseño, totales generales. De esta forma, viste cómo tabla dinámica tiene resuelto el manejo por fechas, cómo agrupan y cómo siguen armando y acomodando las variables o campos, mejor dicho, en este sector para poder tener ese resumen. ¿Cómo les fue? Hago una pequeña pausa. ¿Quedó claro? ¿Pudieron repetir los pasos? Los leo un poquito. Me sirve mucho también para... Muy bien, Valentina. Me sirve mucho para tomar agua. Bien Valentina Torino, bien Luciana, Raquel, Julia, Fernando, ahí los voy leyendo. Resumen, después cuando veas el video, decís, mira cómo resumís por fecha, lo lográs de 10, Juan. Bueno, te cuento algo. Esto lo podés lograr en resumir una columna que tiene fecha, porque esa columna, todas sus celdas tienen fecha. Si por ahí vos vas a tu oficina y querés hacer un resumen y decís, che, mira, no me está saliendo lo que me mostró Carlos, el proceso de agrupado no me lo hace automático, o tengo una versión vieja y quiero agruparlo, forzar el agrupado, no lo logro, hay que ver cómo tenés cargada la fecha. Si están todas bien cargadas, lo lográs sin problema. ¿Ok? Bien, bien Hugo. Y Hugo tiene la versión vieja, me dice. Bien, hagamos un segundo ejemplo que necesito que se lleven y les propongo trabajar con la hoja de proveedores. Bien, y después le salió a Hugo con el proceso que hago. Fantástico, ahí los voy leyendo. Trabajemos con la planilla proveedores que tiene este libro. ¿Sí? Planilla proveedores. Bien. Les voy a hacer un informe repitiendo la secuencia de pasos de cómo evalúo la compra a proveedores, ¿sí? Quiero sacar la cantidad de facturas que tengo que tener de cada proveedor y la suma total que tengo de cada proveedor, ¿bien? Cantidad de factura y suma total. Luego voy a hacer ese filtro que vimos ayer, que era la segmentación de datos, para ver por la clasificación que tengo de las compras. Tengo una columna y fíjense que tengo clasificaciones de gastos bancarios, gastos generales, alquileres, combustibles, ¿bien? Y luego, si notan, tengo una columna con los quits, algo que me interesaría mostrarlo en el resumen. ¿Ok? Paso 1, esta información, antes de hacerle el resumen, le doy formato como tabla. Tengo 814 filas, incluyendo que la primera fila es el encabezado, chequeo. Siempre chequeen, traten de anticiparse a no tener acá totales, por ejemplo, ¿sí? Cálculos. Hago aceptar.
Luego de que esta información ya es una tabla de Excel, decido ir al menú Insertar como paso 2 y elegir tabla dinámica. Algunos me dicen, Carlos, yo ya vi cuando hice una tabla, hay un botoncito de resumir con tabla dinámica. Es lo mismo. Si lo viste, es lo mismo que ir al menú Insertar, tabla dinámica. ¿Ok? Te puedes ahorrar el paso de ir al menú Insertar. Avanzo. Cuando estás acá insertando una tabla dinámica, volvé a verificar sobre qué datos estás por resumir. Chequealo, es un segundo, lo verificás, si está correcto avanzás, si no cancelás y vas a ver el paso 1. Chequealo, te moves, no con la ruedita, que son 800 filas, son 800 facturas. Utilizás la barra de desplazamiento, ¿ok? Desde el medio llevas, traes, haces aceptar. Aparece hoja nueva, ejemplo 8. Y vamos elaborando a modo también de repaso lo que vimos ayer. Y concluye el ejemplo con una incorporación nueva para que vean cómo trabaja. Decidí trabajar con los proveedores. Elijo la columna proveedor. Decidí también de las columnas trabajar con los totales. Última columna del final y ya tengo una aproximación a lo que quiero. Cada uno de los proveedores tiene sumado los montos a la par. Y acá estoy detectando una primera advertencia de lo que les quiero reforzar de lo visto ayer. Mi proveedor número 1 en este listado es Héctor D. Chilo y el segundo es Adolfo Salomón Kotler. Yo le había dicho que automáticamente siempre ordena de la A a la Z por lo que esté cargado en fila y lo colocó primero a Héctor porque tiene un espacio antes de la H. Ahí estoy detectando que ese proveedor está mal cargado, por empezar. Bien. Les había dicho que también era mi intención ordenar para tener el ranking de proveedores por la columna total. Botón derecho sobre cualquier número, ordeno de mayor a menor. Y también dar un formato con botón derecho cualquier número, formato de número, moneda. La visualización de datos, de resúmenes, generalmente el ser humano lo entiende de arriba para abajo la información y de izquierda a derecha. Eso dice que está estudiado y es así. Si vos le das un ordenamiento a lo que estás mostrando de información de arriba para abajo con algún criterio, es mucho más útil para hacer, por ejemplo, comparaciones. Acá yo estoy viendo que el proveedor que más le he comprado es Vargas con ese monto. Y fíjense que va descendiendo los valores porque lo ordené de mayor a menor. Bien, ahora, a esta información que si van viendo más abajo, hay proveedores que tienen muy poquitos montos de la suma de las compras que le hice. Hay gente que le compré 200 pesos, 300 pesos, son gastos chicos. Y hay proveedores que me interesan tenerlos en este tope del informe porque son de los montos más altos. Para darle también riqueza al informe en cuanto a consulta, tienen que trabajar con los filtros que presenta tabla dinámica que se llaman insertar segmentación de datos. Ese filtro, muevo el mouse donde lo estoy viendo, está en el menú que está a la par del menú diseño, a la par a la izquierda, y está en el grupo de filtrar. Insertar segmentación de datos es una forma visual y más práctica de filtrar datos y elegís algunas columnas o una columna o varias por el cual estés habituado a hacer consultas sobre la información. Yo voy a elegir clasificación. Al elegir una columna aparece en pantalla esto que se denomina el segmentador, que tiene todos los tipos de clasificaciones de gastos. Si vos querés ver alquiler de maquinaria, tildás ese botón y todo tu informe
solo muestra los proveedores o las compras asociadas a esa clasificación. Si con tecla control presionada elegís maquinarias también, que está al final, incorporas uno más. Tecla control y combustibles, y con este botón que está en la parte superior borras el filtro y ves toda la información. Entonces sepan que tienen como una opción que es el segmentador de datos. ¿Le querés agregar un segmentador de datos más? Te ubicás en la tabla dinámica y recordemos dónde está la segmentación de datos. Te vas al menú diseño, último menú de la derecha, ubicado en la tabla dinámica, y te vas al menú que está a la par. Y ahí encontrás segmentación de datos. Insertar segmentación de datos. Agrego proveedor. Y tengo una forma más visual de ver algún proveedor específico solamente haciéndole clic a su botón. Y con el botón de borrar filtro los veo a todos. Avanzo. De esta información, ya he hecho el repaso del ordenado del formateo, decido incorporarle, me ubico en cualquier celda de la tabla dinámica, recupero el panel de la derecha, que me preguntaron ayer, me hicieron una pregunta, Carlos, estoy repasando y con este botón de cerrar borré el panel de la derecha. Y vos me dijiste que te ubicás en cualquier celda y lo recuperás. Si vos lo cerraste, para recuperarlo, botón derecho sobre cualquier celda de la tabla dinámica y la opción se llama mostrar lista de campos. Última opción, si lo llegas a perder a este panel de la derecha. Recordá que si vos te vas del informe, te ubicas en una celda vacía, lo perdés, pero si le haces un clic en cualquier parte del informe, lo recuperás. Si no lo llegas a ver, botón derecho, mostrar lista de campos. Bien, decido incorporar quits. Tildo quit. Obtengo este informe en pantalla. Al seleccionar quit, automáticamente esta herramienta de resumen me coloca quit en fila, abajo del proveedor. Muevo el mouse donde estoy haciendo esa lectura. Recordemos qué es eso. Por cada proveedor, que sería el primer nivel del esquema que arma, detalla todos los posibles quits y detalla por este proveedor todos los posibles quits, los montos, y coloca el mismo monto general. Obviamente es un dato quit que es único por cada proveedor, por el cual no podés llegar a tener un detallado de quits. En este caso, no aplica el armado de este esquema que te presenta por defecto tabla dinámica. ¿Bien? ¿Qué podrías hacer para no tener este esquema que me maneja por defecto? Lo primero que te voy a decir es lo que no hay que hacer. Muchos dicen, mira, quit me lo llevo acá a columnas. Eso no lo hagas nunca. Porque ¿qué hace cuando lo llevas a quit a columna? Coloca los proveedores por fila y todos los quits por columnas. Solo vas a tener datos en aquel caso que el proveedor de esa fila y esa columna tenga el mismo quit. Por el cual quit no va a columnas. Lo vuelvo acá a fila. Tampoco vas a hacer esto, decir yo lo quiero a la par. Tampoco a quit lo vas a llevar al sector de suma de valores. ¿Por qué? Suma de valores hace operaciones matemáticas. Y mira, y acá como quit es una columna que tiene texto cargado en sus celdas, la única operación matemática que puedo hacer es conteo. Recuerden que esta zona es solo para hacer operaciones matemáticas de resumen, suma, cuentas, promedio. No es para mostrar el valor del quit, por el cual no aplica. Me lo vuelvo a quit a fila. Acabas de ver las dos cosas que no hay que hacer para mostrar el quit a la par. Ahora te muestro lo que sí hay que hacer. Este esquema que te presenta por defecto, que está en filas, primer nivel proveedor y segundo nivel quit,
es el diseño que viene por defecto en tabla dinámica. ¿Lo querés modificar? Te vas al menú diseño, parte superior derecha, menú diseño. Y los diseños de los informes tiene una opción en la parte izquierda de los botones. Tercer botón desde la izquierda se llama diseño de informe. Por defecto trabaja con el formato de esquema. Vos vas a cambiar el formato de tu informe de tabla dinámica en formato tabular. Ese es el formato que aplica. Hago clic en formato tabular en colocar a la par de cada quit, a cada proveedor su respectivo quit. Repito, menú diseño, diseño del informe y la opción se llama formato tabular. Así es colocar un valor que no querés que se haga el esquema como viene por defecto. Lo único que me repite los totales de cada uno de los proveedores, me da una información medio reiterativa acá. Esos totales lo vas a quitar con una opción específica que se llama subtotales. En subtotales vas a elegir que no lo querés mostrar a los subtotales y obtenés este tipo de informe. Hago stop. ¿Cómo le fue? Los leo un poquito. Bien, ahí muestro un poquito en pantalla, está bueno lo que me mandaron, ahí manda el contador Hugo. Dice, mira, yo tengo la versión vieja, sí, pero si tenés segmentador ahí en filtro, ahí está el segmentador de datos. Perdón, a la par de diseño, si estás en... Tenés que ir a opciones y fíjate si está el filtro de segmentador, creo que es este. Y diseño si la tenés. Y estás con la versión 2010, en la que veo, fíjate si las opciones que yo te mostré, las podés encontrar a la parte derecha de tu pantalla. Valentina, ¿anduvo bien? Los leo los demás. De 10, genial, si le sirve a Gustavo, fantástico. Avanzo. Detecto una cuestión, fila 14. Hay una estación de servicio que le han cargado dos quits distintos. Fila 18. Hay un proveedor que le han cargado en algunas facturas un quit y en otras facturas no le han cargado el quit. Y así puedo ir detallando fila 25. Hay un proveedor que le cargaron el quit y en algunas facturas y en otras no. Y recuerden que había uno que estaba, Héctor Chilo, que estaba con el colegio de escribanos, fila 51. Con dos quits distintos, aunque parecen iguales, uno creo que tiene un espacio de más. Hay muchos datos que no están cargados en forma correcta en esta planilla y por el cual cuando hago el resumen estoy llevando un resumen con los datos mal cargados y me doy cuenta. ¿Cómo tenés que proceder si detectas errores? Lo hagamos miren, con la estación de servicio a Conquija. Por lo visto, el quit que más se repite por el monto de 32.000 pesos es el que termina en 47.83. Hay alguna factura que está cargado con otro quit. ¿Qué vas a hacer? Tenés que corregir la hoja original de datos. Te vas a proveedores, filtrás por la columna de proveedor, a Conquija, tipeo la búsqueda ACON, me sale de estación de servicio a Conquija y veo que están en pantalla todas las facturas del corralón a Conquija. Son en total 111. Detecto, y lo logré rápido, que en la fila 54 el quit es distinto. Lo pongo acá en amarillo. Fila 54. Corrijo. O si hago clic en quit, fíjense que me dice, mira, hay dos quits cargados para la Conquija.
el que termine en 58 y que termine en 83. Si quiero ser más específico, me voy filtrando y demás. Pero acá yo lo detecté 54. Bueno, copio y pego. La fila 54 le copio y pego el mismo quit. Hago esto. ¿Sí? Lo arrastro y lo copio. Corrijo. Hago otro filtro. Me estoy acordando de Chilo. En la búsqueda de los proveedores, tipeo Chilo. Héctor de Chilo. Y me figura Héctor de Chilo. Y me paro en el primero y detecto que hay espacios antes de la H. Se lo borro. Y el de abajo se lo borro. Corrijo. Y puedo corregir el colegio de escribano y así voy corrigiendo los datos originales. No se les ocurra corregir esto en el informe, porque el informe toma los datos de acá, de esta planilla de carga. Una vez corregido, y repito, corregí a Héctor Chilo y lo corregí a la estación Aconquija el quit, te volves al informe. Recuerden que el informe siempre lo coloca a la par. Ejemplo 8. Recuerden que esa información que acabas de corregir no se actualiza automáticamente en los informes que ya están hechos. Tenés que ubicarte en cualquier celda y con botón derecho del mouse usás la opción de actualizar. Hago clic en actualizar, vuelve a leer los datos y fíjate que ya estación de servicio de la Conquija ya está con un único quit. Si en el listado de cliente lo veo a Héctor Chilo, fíjate, Héctor Chilo ya está sin filtro, sin espacio. ¿Está? Hago de vuelta clic. Ahí está Héctor Chilo, bueno, se lo ve sin espacio. Si sigo corrigiendo los datos, que estoy viendo algunos acá todavía, recuerden que el procedimiento es corregir en la planilla original y ya lo va a tener corregido por siempre y luego en los informes, botón derecho, actualizar. Con estos dos ejemplos, el 7 y 8, se finaliza el módulo de resumen, que es con tabla dinámica, que me parece que al ya conocer un poquito de la herramienta, empiecen a incursionar con esta forma de resumir datos, que es la forma más visual y más práctica de hacerlo. Bien, ¿qué les queda? Habían visto que en la cartilla les quedaba un ejercicio para poder hacer esto de los quits y colocarlo a la par. Mi intención es que vean el video, cuando tengan un tiempo, si no tienen una planilla para hacer el resumen, traten de hacer la práctica y me consultan. Hay gente que me consulta bastante a la mañana que está bueno, que lo están haciendo, que les va sirviendo lo que van viendo. Avanzo con otro tema que es importantísimo en el Excel, que es búsquedas. Necesito que abran el libro que se llama Buscar B. Lo tenés en tu WhatsApp. También lo tenés en el Drive. Me dan el OK cuando lo tengan en pantalla, yo lo voy preparando. Y arrancamos con la segunda parte del taller de hoy. Búsquedas. Hola Juan. ¿Quién es Juan? Ya está Luciana, Fernando. Juan es Valentina. No. Juan es Valentina Torino. ¿Es así? Ah, no sos Juan. Valentina sos Valentina en el listado de chicos. Bien. A ver, yo les muestro ahí para que también quede en el video.
Ya tengo yo libro. Juan, listo. No, Juan, sos Juan Terraza. Ya, Juan Terraza. Yo acá, Valentina. Ah, acá estás, perdón, Valentina, no te veía. Está Raquel, Daniela, Luciana. Como figuran dos Juanes. Hugo, Gustavo Chalar, Fernando Cruz. Bien. Bueno, avanzo con el manejo de búsqueda en el Excel. ¿Sí? Tengo esta planilla, se llama Buscar B. Veamos los datos que tenemos. Se van a ubicar de todas las planillas la que diga lista de precios. Ubíquense en la planilla que dice lista de precios. Miren mi intención en cómo los voy a ir guiando en la utilización en el Excel de una función que hace búsquedas por valores y busca valores que están en otra planilla. Y esa otra planilla puede estar en este libro o en otro libro. Esa es la idea de mi intención de que se lleven en este taller, de que bueno, el Excel podés traer información de otras planillas, ¿sí? Buscándolas con algún criterio, la búsqueda de alguna forma que busquen, y traes información de otra planilla. Y la idea es que se haga automático con una función. Actualmente que vos ya venís trabajando, porque este es un curso nivelatorio, no se olviden que es intermedio, así se llama, quizás la conocés, quizás no la conocés. Lo que sí tenés que conocer que el Excel, como cualquier herramienta informática, tiene el botoncito de buscar, parte superior derecha es la lupa. También, como que ya venís manejando y vos decís, sí, yo uso buscar en internet, uso buscar en Word, en PowerPoint, en el Outlook, yo uso buscar, en todo software tiene su opción de búsqueda. En las planillas también lo tiene. Si vos querés buscar el código 68 de esta planilla, te paras en cualquier celda y estaría práctico que utilices control y la letra B larga, que es la forma más rápida de presentar en pantalla la ventana de búsqueda. En el curso viste control L, que era la pestañita de reemplazado, pero control B larga la tenés que saber. Escribís lo que querés buscar y que se encuentre en esta planilla y con Enter se va a ubicar en la primera celda que encuentre ese valor, si es que lo encuentra. Si no lo encuentra, se queda en donde estaba y te dice, mira, en la celda A69, resaltó la columna A, la fila 69, tengo el código 68. Lo tengo en otro lado más, haces clic en buscar siguiente y si ves que no se moviliza, cerrás y lo encontraste. Quizás vos de código 68 querés llevarte esta información hacia otra planilla, lo pintás, lo copias y en la planilla de destino lo pegás. Algo que algunos se deben estar mirando y decir, sí, como cualquier software, busco, copio y pego. Bien. ¿Qué más tenés que manejar si ya estás en este curso intermedio en cuanto a búsqueda de información y llevarlo a otro lugar? Vos ya sabés manejar la opción de filtro. Aunque parezca obvio, ubícate en cualquier celda, aplicás la opción de filtro, que es el embudo que está en la parte superior derecha, ordenar y filtrar, y recuerden que el embudo también tiene sus atajos. Ese atajo, si la planilla no tiene datos arriba, en los títulos, ¿sí? Puedes tener filas vacías arriba, vos te ubicás en cualquier celda y pones Ctrl Shift L y activa la opción de filtro. Te vas a artículo y en las versiones ya nuevas del Excel, en el número de artículo, le puedes decir que te busque el 68. Escribí 68 o tildás solo 68 si no tenés la caja de búsqueda, encontrás el dato, copias, previa selección de estos datos y lo pegás en donde lo desees a esta información. Borro el filtro. Esto sí o sí lo manejas. Sí o sí lo tenés, ¿sí? Lo tiene el Excel desde su versión 1, ¿ok? ¿Qué es lo que te tenés que llevar en este curso?
esta situación. Ubícate en la planilla presupuesto, que es la que está a la par, y en la columna A, celda 7, vas a tipear el código 68, el código 25, el código 5 y el código 4. Estos 4 códigos te lo tipeás. ¿Sí? Ahí me acerco un poquito con el mouse. 68, 25, 5 y 4. ¿Cuál sería la idea? Ir a buscar este código a la planilla de lista de precios y traerme toda esta información que necesito. El nombre del artículo, la columna que estaba a la par, que era una descripción detallada, la columna que decía stock y el precio unitario. Eso también necesito que me traiga de la otra planilla y que aparezca acá la información. Lo mismo para el código de abajo y así. Imagínate también si tengo 15 códigos para traer esa información. Y lo quiero hacer automático porque mañana o al siguiente cliente que estoy presupuestando le voy a cargar otro código y quiero que automáticamente se traiga la información. Entonces, tenés que conocer que el Excel esto lo resuelve con la función buscar B. Y veamos cómo trabaja, te lo voy a ir explicando paso por paso. No la tenés que conocer en esta primera instancia. Si la conoces, me tenés un poquito de paciencia. Te voy a ir mostrando varios tips para que la mejores en el uso y en la carga. Pero repito, la tenés que empezar a manejar si no la venías haciendo porque trae información en donde vos ubiques la función en base a un valor que estás buscando y la información está en otra planilla o en otro lado de esta planilla o en otro libro, ¿ok? Es de la que tienen que saber manejar. ¿Cómo trabaja la función? Siempre, como toda función, trabaja en una celda vacía a la altura del valor que está relacionado como argumento. Como hacíamos la función de texto, siempre en una celda vacía y en la línea del primer número de artículo que estás por buscar. Estoy en la celda B7. Paso 2. Repitiendo la secuencia de pasos de cómo les hice trabajar en las demás funciones, si no te acordás el nombre de la función, siempre te vas a ir al menú fórmulas y en el menú fórmula esta biblioteca de funciones te tiene que dar pautas de trabajo porque tiene organizada cada las funciones en categorías y va a encontrar la categoría, el libro azul que se llama búsqueda de referencia. Cuando le elegís, ahí salen las funciones que el Excel trabaja búsqueda. Y como están ordenadas, y cada vez que vos te ubicas en una te explica lo que hace, vas acotando la elección de la función correcta para trabajar. La función que van a ubicar se llama buscar B corta. Si en el listado que está apareciendo no aparece, el equivalente es consulta B corta, que por ahí en algunas instalaciones por idioma del Excel aparece consulta B corta, si no es buscar B corta. Al elegirlo, recordemos que aparece la ventana de argumento de función porque necesita que le cargues información como parámetro para obtener un resultado de esta función. Y yo le voy a explicar paso a paso cómo se cargan cada una de esas cajas de argumentos. El primer argumento que necesita esta función es el valor que vos estás buscando, ¿sí? Ese valor que estás buscando siempre tenés que cargar haciéndole clic al primer valor que buscas y es el que está a la altura de esta función. Le haces clic en la celda 7. Siempre también recordás que en la parte derecha tenés que ver el valor que cargaste y también te mostraría si tenés algún error, ¿sí? Celda 7 es el valor que estás buscando. Ese valor que vos buscas, esta función procesa la búsqueda en forma vertical, por eso se llama B corta, buscar B corta. Hay otro que se llama buscar H, porque el método de búsqueda es horizontal en vez de vertical. ¿Cómo es que el proceso de búsqueda lo hace vertical?
tenés que elegir como segundo argumento, vamos a la segunda caja, la planilla donde está la información que vos querés traer acá, tenés que elegirla en la segunda caja de argumentos. Titila ahí el cursor en la segunda caja, te vas con un clic a la lista de precios y recordando que esa lista de precios puede estar en este libro o quizás en otro libro que tengas abierto, lo elegís, ¿no es cierto? A la planilla donde vas a hacer la búsqueda. ¿Y cómo busca esta función? Busca en la primera columna que vos elijas. En este caso los números de artículo están en la columna A. Hagan clic a la letra A y se pintó completa. Esta búsqueda hace por la primera columna que vos hayas elegido y de esta forma de búsqueda hace como muevo mi mouse en forma vertical. Por eso se llama buscar B en la primera columna que vos elijas. ¿Qué me pide la función? Que no tan solo le elijas la primera columna donde haga la búsqueda, puede ser la A, la B, la C, depende cómo busques. También te pide esta función que elijas y hacerle clic a la letra A y con el botón izquierdo sin soltar las demás columnas, ¿sí? Les tiene que quedar, miren su chat, eso en la segunda caja. ¿Por qué te pide las demás columnas? Porque el proceso de búsqueda siempre lo hace en la primera columna, porque elegiste buscar por el código 68 y se mueve, como estoy moviendo yo el mouse, sobre la primera columna en forma vertical y una vez que encuentra el código que busca, que es el 68, se detiene esta función de búsqueda. Va buscando, 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 encontró el 68. Bien, te pide que elijas más columna a la derecha porque tenés que devolver un valor que esté cargado en columnas que estén a la par derecha. ¿Y cómo se ordena, cómo las nombra las columnas para devolver? Con el tercer argumento. El tercer argumento dice indicador de columna y le indica, ese indicador de columna es un número. Le da un número a cada columna que hayas elegido en este argumento. El número 1 es la columna A, que siempre es la columna donde se busca. Si vos colocas indicador de columna 1, le estás diciendo a esta función, una vez que me encontré el valor buscado que está cargado en la celda 7, que es el código 68, en esta planilla, que es de lista de precios desde la A hasta la G, todo elijo. Una vez que encontres el valor que yo estoy buscando, te detenés y me devolves el contenido de la primera columna. Fíjate, yo puse 1 acá en indicador de columna y me devuelve el 68. Es el valor que está cargado en la primera columna que yo elegí acá arriba, como el valor buscado. Si yo pongo, en vez del número 1, que me devuelve el indicador de columna 2, me devuelve el contenido que tiene la segunda columna una vez que encuentro el valor buscado. ¿Qué contenido tiene la segunda columna del código 68? Pintura, me dice acá. ¿Qué pasa si elijo tipear 3 en indicador de columna? Me devuelve el contenido que tiene la tercera columna una vez que encontró el valor buscado 68 en mi lista de precios y la búsqueda haciéndolo desde la columna A. La columna A es la primera columna, la segunda columna es la B, que tiene cargado como valor pintura, y la tercera columna es la C, que dice acrílica 20 litros. Es lo que me está devolviendo. Entonces es clave que te expliquen de esta manera cómo hace este proceso de búsqueda. A este valor buscado lo busca en esta planilla, teniendo en cuenta que la primera columna que hayas elegido tiene que coincidir con el valor buscado porque la búsqueda la hace en forma vertical por esa columna y el número que cargas en el tercer argumento que se llama indicador columna es el contenido de esa tercera columna, de esa segunda columna una vez que se encontró el valor. La última caja es clave en la búsqueda. Te cuento que hay que colocar en la última caja.
0. El 0 le está exigiendo a este proceso de búsqueda que siempre me traiga las coincidencias exactas. Muevo el mouse donde te digo que se chequea ese dato. 0 es equivalente a tipear falso y falso es exigir la coincidencia exacta en el proceso de búsqueda. Traten de cuando hagan búsqueda de códigos, de facturas, de números de lote y demás, coloquen 0 en el último argumento. Exige que la búsqueda traiga coincidencias exactas entre el valor buscado y el valor encontrado. Esa es la función buscar B. El indicador de columna yo voy a poner 2 porque yo quiero que me traiga la palabra pintura. Hago aceptar. Esa celda, la celda B7, como resultado dio pintura. Si yo estiro hacia abajo, desde el vértice inferior derecho, copio hacia abajo esta fórmula, van a ver este proceso. Abajo les tiene que decir caño sanitario, barrilla de hierro y NA o numeral ND en las demás celdas. ¿Por qué figura el numeral ND en la fila 11? Porque todavía no he cargado ningún valor a buscar. Fíjate que si yo hago clic en la barra de fórmula, me dice buscame como valor buscado lo que tengas cargado en la celda azul. Y todavía no he cargado nada. Voy a dar Enter. Si acá en la celda A11 le tipeo el código 33, cuando dé Enter, automáticamente me va a buscar a la planilla lista de precios el código 33 y me trae la descripción que está en la columna del artículo. Si tipeo el número 29, Enter, automáticamente hace el proceso de búsqueda y me trae la información que está en la columna número 2 de la planilla. Ese es el proceso de búsqueda que tienen que saber manejar. Ahora, repitamos el proceso. Si no te ha salido, lo mismo copio y pego en el chat. Vayan revisando el chat. ¿Qué tengo cargado en la celda B7 como la primera búsqueda? ¿Sí? Fíjense cómo he cargado los 4 argumentos. Verifiquen, chequen. Mi intención es repetirla, ¿sí?, a la función con un poquito más dinámico, digamos, demostrado como lo hice con la columna B. En la columna C voy a hacer el mismo proceso de búsqueda, ¿ok? Que no voy a traer la columna 2, sino voy a traer la columna 3. ¿Qué tiene la columna 3 en la lista de precios? La columna 3, recuerden que como ustedes buscan por la columna A, esta es la primera columna, esta es la segunda, esta es la tercera. Esta descripción detallada. ¿Ok? Primera columna siempre es la donde hace el proceso de búsqueda. En este caso coincide que la A, ¿no? No siempre es la A la primera columna. En este caso coincide que la A. Y ahí hacia la derecha esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Vamos todo de vuelta, ubíquense en la celda vacía C7 y repitamos para que quede en el video el proceso de búsqueda con la función buscar B corta. Paso 1, te ubicas en la celda vacía, en este caso C7, que está a la altura del primer valor buscado. Eso de que esté a la altura es recomendación en este tipo de planilla. Paso 2, en el menú de fórmula vas a encontrar en el libro azul la función de búsqueda. Y la búsqueda la vas a hacer en forma vertical del valor buscado. Buscar B corta. Cuando elegís buscar B corta, aparece la ventana de argumento de función y se está escribiendo la función en la barra de fórmula y en esa celda. Tenés que cargar cada una de las cajas con esta ayuda que aparece acá abajo para lograr que los argumentos que elijas acá cargar resuelvan la búsqueda que querés hacer. El valor buscado siempre es una celda, un valor, ¿sí? Haces clic en la celda 7 y en mi caso la celda 7 tiene este código 68 ya cargado. El segundo argumento, tenés que elegir una planilla
o una tabla donde están los datos que vos necesitas traer. Segunda caja, matriz tabla, titila ahí el cursor y te vas. En la parte inferior en las hojas, lista de precios, y elegís la primera columna donde encontrás que están cargados los códigos de artículo. En este caso es la columna A. Y de ahí seleccionás hacia la derecha y siempre vas a trabajar con títulos de columna. Si llegas a tener planillas que seleccionan desde la celda 2 hasta la celda G83, tenés que haber encontrado los símbolos pesos en esa fórmula. A mí en mi taller me gusta que ya trabajen con los títulos de la columna. Olvídense de los números de la fila. Este proceso de seleccionar todas las columnas te asegura que a futuro, si te cargan 12.000 artículos más, la función esté trabajando para esos nuevos 12.000 artículos. ¿Ok? Porque vos podés seguir cargando más artículos en esta parte inferior. Avanzo. En indicador de columnas tenés que colocar un número. Siempre contás la primera columna, es la columna donde haces la búsqueda. Y de ahí hacia tu derecha. Si no recordás cómo es el número que tenés que cargar, arrancas con 1 para que veas qué te devolvería si tipeas 1 con el indicador columna. Es el valor que tiene cargado la primera columna donde yo hice la búsqueda. Si cargas 2, vas a ir viendo qué resultado te daría. Te cuento, si la función no encontraría el código 68, acá no verías nada. Eso tenedlo en cuenta. Y en este caso yo necesito que me devuelva lo que está cargado en la tercera columna, que la cuento de la columna A. Acrílica 20 litros. En rango, recuerden siempre colocar el número 0, que equivale a escribir la palabra falso, que equivale a exigir este tipo de coincidencia exacta en los procesos de búsqueda. Hago aceptar. Acá sí ya puedo hacer doble clic en la parte inferior donde arrastraba recién para que se copie la función, actualizando el valor buscado. En vez de la celda 7 me va a ir cargando celda 8, celda 9 y demás, y tengo el contenido de la tercera columna. Entonces ese es el proceso de búsqueda. Así busca y trae la información que están en otra planilla. Recordad que el lista de precios puede estar acá o en otro libro que lo podés haber tenido abierto y elegirlo cuando elegís el segundo argumento. Pausa. ¿Quedó claro? ¿Se entendió cómo hice el proceso de búsqueda? El que lo venía utilizando, ¿le quedó algún tip nuevo? Los leo un poquito y avanzo. Bien, Daniela. Avanzo en un par de recomendaciones para utilizar la función buscar B. Bien, Raquel. Ustedes que buscan por artículos, es fundamental que la sepan manejar. Obviamente, bien, Fernando, yo le estoy mostrando cómo trabaja la función de búsqueda, un ejemplo chiquito, simple. ¿Qué te tengo que mostrar después? ¿Para qué se la usa la función buscar B, además de buscar en una lista de precios? Se utiliza mucho la función buscar B para comparar planillas, para chequear planillas, ¿ok? Y eso vamos a ver un par de ejemplos luego de hacer un par de aclaraciones acá. Bien, ¿qué le dije yo al recorrido del curso? Siempre es como recomendable, o lo más importante es que de las planillas principales, me vuelvo a lista de precios es una, es fundamental que esa planilla, lista de precios, no sea un conjunto de celdas, ¿sí? Una planilla normal. Si tu lista de precios vos la convertís como tabla, le ganás en el proceso de búsqueda, por ejemplo, también, y lo mismo le ganabas en el proceso cuando hacías un resumen de tabla dinámica. Lo hagamos a ese proceso y mira cómo le ganás. Estoy en la planilla lista de precios, me voy a ubicar en cualquier celda y le voy a dar formato como tabla. Menú inicio, dar formato como tabla, elijo el primer formato.
me toma estas celdas con sus respectivos encabezados, está tildado, tiene que estar tildado, hago aceptar y me la nombra como tabla 1. Leo donde lo leo a tabla 1. Vean. Tabla 1. O sea que yo los datos que voy a buscar de esta tabla 1, que está esta es su primera columna, al hacer la tabla, si después me cargan más artículos acá abajo, la tabla crece. Probemos, miren, artículo 71, ¿sí? Voy a cargar pegamento, descripción líquido, marca Fertel, es por unidad, precio unitario del pegamento 450 pesos y tengo 100 en stock. Enter. Las tablas vos las creás y cuando vos le agregás un nuevo elemento se expande la tabla. ¿Bien? El que quieras carga acá. ¿Bien? Esa es la potencia de la tabla. También viste en la primera clase, ¿sí? Que si vos acá en la columna H le agregás una columna nueva a la tabla también crece para la derecha. Yo por acá puedo hacer igual, estoy en la celda H2, este precio unitario que está en la celda F2, multiplicarlo por 1,21. Así doy precio con IVA. ¿Sí? Multiplico por 1,21, doy Enter, crece la tabla, hace todo el cálculo y le pone precio con IVA. Solo le tenés que tipear el título y ya hizo los cálculos para todo. Pueden crecer para la derecha. ¿Sí? Bueno, esta es la tabla 1. Repito, muy recomendable que su información donde ustedes resuman, donde ustedes hacen consulta, háganlo tabla. Tabla de Excel con el menú insertar. Menú inicio, dar formato como tabla. ¿Cómo lo usas? Vamos a la hoja presupuesto en un proceso de búsqueda. Bien. Ubíquense en la columna D, celda D7. Yo quiero traer el stock. De mi lista de precios, el stock, ¿sí? Es la columna número 7, contando desde la A, es la séptima columna. ¿Sí? Si querés contarla o pintarla, y acá te dice cuántas son. Quiero acá traer la columna 7 una vez que encuentre el valor buscado. Pero te muestro otra forma de cargar. Bien. Ubíquense en la celda D7 para que quede grabado. Miren este tercer ejemplo de buscar B. Igual, y el Excel en una celda vacía, cuando vos ya escribís el igual, está esperando que hagas un cálculo o cargues una función. Y si vos la conoces a la primera parte de cómo se escribe la función, la vas tipeando, te va mostrando en pantalla los posibles nombres de la función. Si vas escribiendo bus, te va a salir buscar B. La elegís y con doble clic se termina de escribir y abre el paréntesis. Nunca se da enter y yo voy a dar enter. Si vos llegas a dar enter ahí, ¿sí? Es falta. Si vos estás así y decís, bueno, yo quiero usar buscar B y das enter, dice, ¿qué nombre de función? Porque enter es finalizar la carga. Entonces, cuando le encontré a la función, le haces doble clic, se termina de escribir, abre paréntesis. Y ya podés probar, vayan practicando en su tiempo libre, digamos, o intentando, de intentar cargar la función de teclado. Bien, con cualquiera de las funciones si te acuerdas el nombre. Si estás en esta situación y te decís, Carlos, es la tercera vez que le voy a cargar la función buscar B, ¿por qué no vamos con las cajitas? Bueno, si se abrió el paréntesis, ya puede hacer clic en FX, muevo el mouse donde lo quiero hacer clic, barra de fórmula a la izquierda, y aparece nuestra ayuda, que es la ventana de argumento de función. Miren, la carga va a sufrir un cambio en esta parte. El valor buscado es lo que está cargado en la celda 7. Igual.
Segundo argumento, se llama matriz tabla. Como te tomaste el trabajo de armar una tabla y sabes que la tabla se llama tabla 1, escribís tabla 1, el nombre que le diste a la tabla, sin ningún espacio, ¿sí? Tabla 1. ¿Cómo te das cuenta que estás trabajando bien? Si escribiste tabla 1, aparece a la derecha el primer valor que tiene cargado la tabla 1. ¿Sí? 1, barrilla de hierro, me figura acá a la derecha. Bien. Va a ser la búsqueda de valor buscado en la tabla 1 en la primera columna. Pero como ya sabe que la tabla 1 tiene todas esas columnas y todas esas filas, ¿qué columna querés devolver? Ya había dicho yo que en la columna 7, coloco el número 7, yo tengo cargado el stock de ese artículo. Tipeo 7 en el tercer argumento. Y en rango coloco falso o 0 para las coincidencias exactas. O sea que en el único cambio de la carga de la función de los argumentos es tipear la palabra tabla 1, que es el nombre de esta tabla, que tuve la precaución de armarla antes de cargar la función. Y recuerden que el armado de la tabla, ¿sí?, se hace por única vez y ya queda armada para siempre en este libro de Excel. Hago aceptar, 2 clics rápidos y tengo los stocks de todos los artículos que yo tenía cargados. Han visto entonces una segunda forma de hacer búsqueda si es que la información la tenés cargada como tabla. Bueno, pero ahí les di un par de ejemplos de cómo maneja la función buscar B, cómo trae la información y demás. Miren lo que no hay que presentar. ¿Ven esa cantidad de ND? Nunca presenten en sus planillas. Cuando usen buscar B y la gente ve estos ND, es una sensación visual de error. Y ND es, o NA, si figura en tu versión de Excel, NA es que no aplicó la búsqueda. ND no la determinó, no encontró lo que vos estabas buscando. El primer ND mío es porque acá no tengo cargado nada. ¿Sí? Hice doble clic en el medio, no tengo cargado nada todavía para buscar. Por eso me muestra ND. Pero vos no lo mostré en tus planillas porque te la van a rebotar, te van a decir, che, puedes revisar la fórmula. ¿Cómo les sugiero que trabajen? ¿Sí? Mi sugerencia de trabajo es la siguiente, para dejar de mostrar los ND. Siempre se van a ubicar en la primera celda donde tengan la función buscar B. Estoy en la celda B7 y yo quiero que en esta columna cambiar algo para que en el caso de que no haya cargado un valor a buscar, me figure otra cosa en vez de ND. ¿Bien? En la celda B7 lo voy a hacer trabajar en la barra de fórmula, titilando el cursor a la derecha del igual. Van a conocer una función que se llama si error. Cuando vayan tipeando si, les va a proponer si.error o si error. Depende de tu versión del Excel. Si.error. Y repite el concepto. Le encontrás la función, le haces doble clic o tabulador, no podés darle enter, ¿sí? Porque tenés que continuar la carga. La función se llama si.error o si error. Me abrió el paréntesis y esta función trabaja de la siguiente manera. Si hay error en toda la búsqueda, te vas al final, punto y coma. Fíjate si vos estás trabajando con punto y coma o coma, ¿sí? En mi caso es punto y coma. Te das cuenta porque ya pasó al siguiente argumento. ¿Qué devolverías en cuenta de un numeral NA? ¿Qué devolverías si encuentro un error? Es lo que estás por hacer. Entonces, al final, punto y coma, entre comillas dobles, ponele 2 guiones. Cerrar la comilla doble y cerré el paréntesis. Copio y pego en el chat, que sería la función si error en caso de búsqueda. ¿Sí? Miren su chat, ahí tienen una propuesta. Esos 2 guiones están entre comillas dobles y las comillas dobles están arriba de tu tecla 2. ¿Okay? Obviamente, la primera celda no dio error, por el cual yo voy a dar enter acá. No vas a notar nada en la celda B7, pero con doble clic copio
esta función desde la B7 para abajo, en aquellas donde figuraba los NA ya figuran los dos guiones. Entonces mi recomendación es que trabajen con la función CERROR para este tipo de búsquedas. Lo repitamos para la columna C. Celda C7, a pesar de que esa celda no tiene error, te recomiendo siempre arrancar desde la primera celda, donde está la función buscar B, y trabajar en la barra de fórmula. Recordá que tenés que trabajar a la derecha del igual, titilando tu cursor, tipeás sí. Y ahí elegís sí error o sí punto error con un doble clic. O tecla tabulador, la que está a la par de la Q. Se escribe la función, te vas al final. Con punto y coma, ¿qué cargarías? Si querés cargarle texto, va entre comillas doble. Y tenés que cerrar el paréntesis. Como no hubo error en la primera columna, no vas a notar nada. En la primera celda de esa columna no vas a notar nada. Cuando le haces doble clic y copias la función hacia abajo, vas a notar en donde daba el error ya tener los guiones. Hago con la columna D a la par del igual, si error, y al final en este caso voy a poner punto y coma, un 0, sin comilla, nada. Porque como estoy trayendo stock, copio y pego en el chat, como estoy trayendo stock, si no ha cargado nada, le pongo stock 0. ¿Sí? Dos clics rápido, puedo mostrar así. ¿Está? Pero siempre tenés que cargar punto y coma, un guioncito, comilla y comilla si no querés traer nada, un 0 si querés traer el valor 0. Si error sirve también para búsqueda, pero también sirve para cualquier tipo de cálculo, función que te dé algún numeral o te dé un numeral valor, dividir por 0. Esos mensajes de error no muestren su planilla, sino traten de maquillarlo así. ¿Está? Por el cual, si esta planilla, miren, de artículos, de presupuesto, no tenés nada cargado, borro lo que está cargado en la columna A, aparezca así al vendedor que vos tenés trabajando en la carga. Y cargan el número 4, el número 25, el 66, el 12, el 71, que es el nuevo que cargué, tiene que traerle la información de la otra planilla. Hago pausa. ¿Se entendió si error? ¿Lo pudieron hacer? ¿Necesitan que les repita algo? ¿Cómo andan con la conexión a internet? Yo estoy en zona norte, Salta. Ahí tenemos un montón de cortes y demás. ¿Cómo le fue? Los leo un poquito. También me sirven para saber si no han perdido internet. Valentina. Va bien. Fantástico, Valentina. Re mal. ¿En qué zona está usted, Valentina? Yo estoy a la par del Guayco. Casi vaquero. Malísima. Bien, Raquel. Está lento el internet. Bien, Daniela. Daniela, ¿usted dónde está? ¿En Salta o en Quijano? Bien, Fernando. Ah, bien. Ah, de rato le queda tildado. Y vos, Gustavo, estás en Mosconi, me dijeron, ¿no es cierto? En Mosconi. Bien, nosotros tenemos nuestro único, y mirá, el centro estás vos, Valentina. Nuestro único proveedor del barrio donde yo estoy acá en la parte norte, estoy al lado de Vaquero yo, es Fivertel. No tenemos otro. Pero ya llevo 2 días que Fivertel está dando mal servicio. Bien, bueno, se llevan las recomendaciones del proceso de búsqueda. Le demos utilidad a las búsquedas para que también de armado de estas planillas podés usar el buscar B. Miren, control de planillas vamos a hacer y trabajemos con la planilla que se llama BD Deudores. BD Deudores es una base de datos de deudores, ¿sí? Les muestro un poquito. En la columna A está el número de cuenta. Y en la última columna, que fíjate, ese número de cuenta es de ese DNI, de ese apellido,
que está en ese domicilio. La última columna está el total que debe ese número de cuenta, columna M. ¿Bien? Esta es la base de datos. La columna M, miren, yo voy a elegir la fila 1, que están todos los títulos. La última columna, lo leo acá, es la 13ª. La que me interesa a mí siempre es, en esta situación, es saber lo que debe como total de deuda cada número de cuenta. Es la columna 13. ¿Bien? Esa es una pequeña introducción del contexto de esta base de datos deudores. ¿Bien? Es una planilla donde se consultan datos. Miren la planilla que está a la par. Control cruce deuda. ¿Bien? Esta planilla me dicen, mira, yo solo tengo que cobrarle la deuda a todos estos números de cuenta y tengo un montón, tengo como 1154 números de cuenta. Quiero averiguar qué deuda tiene en base a lo que está cargado en la base de datos deudores. Tráeme cada uno de los números de cuenta, lo que debe, lo que está cargado en la columna M. La columna M, repito, yo me fijé y es la número 13ª desde el número de cuenta. Entonces, si tengo que hacer un proceso así tan largo de 1150 números de cuenta, no lo hago ni con filtrar ni con control V. Te cuento que esta empresa lo estaba haciendo con filtrar, copiar y pegar. Entonces, conociendo que hay una función que trabaja en forma automática la búsqueda de un valor buscado en otra planilla y trae la columna determinada, usas buscar B. Y lo haces en forma rápida el proceso de control. Lo hagamos para que quede en el video cargado. Repito, siempre te parás en una celda vacía donde cargas la función a la altura del primer valor que se involucre como argumento. ¿Sí? Estoy en la celda E2. Segundo, elegís en el menú fórmula la función que querés trabajar. Y si tenés memoria, ya con el igual, en esa celda vacía, podés ir escribiendo, si te acordás, el nombre de la función. Cuando vas escribiendo la B y la U, ya te salen las distintas funciones. Y recordá que también si te ubicas en una función, te dice lo que hace en esa ventana que está a la par. Ahí está buscar B corta. Doble clic en buscar B corta. Se escribe la función, se abre el paréntesis y empezás a trabajarla. Bien. Hagamos clic en, una vez que se escribió buscar B corta, en el botoncito este que está en la barra de fórmula FX para que trabajemos con la ventana de argumento de función. El valor buscado es el primer número de cuenta. Matriz, tabla o buscar en, que sería la segunda caja. Tenés que ir a la base de datos deudores, elegir cuál sería la columna de búsqueda. Los números de cuenta están en la columna A y desde ahí, desde los títulos de las columnas con el botón izquierdo sin soltar, elegís las demás columnas. Le tiene que quedar el segundo argumento como les pego en el chat. Y voy a decir, mira si llego a tener 55 columnas. ¿Esa es la forma correcta? Te muestro otra forma. Elijo la columna A, Control Shift, flecha para la derecha. Queda en la grabación. Lo que tenés en el chat es lo que tiene que figurar en la segunda caja de argumentos. La tercera caja de argumentos es un número. Que recordás que si pones el número 1 es lo que está en la primera columna cargado. Si pones el número 2, lo que está cargado en la segunda. El número 3, lo que está cargado en la tercera columna donde está haciendo la búsqueda. Yo les había indicado que lo que me interesaba era lo que estaba cargado en la columna M, que es la columna número 13ª desde la columna A. Tipé en 13. Y en rango, siempre coloquen 0 para exigir coincidencias exactas en el proceso de búsqueda y encontrado. Esa es la función buscar B. Aceptar. Copio y pego en el chat cómo me quedó la función buscar B.
para el primer valor. ¿Sí? Ahí le envié en el chat cuál sería que el primer número de cuenta está debiendo 26.591 pesos con 40. Esa función, si yo hago este proceso de copiarla hacia abajo con un doble clic, ya tengo procesada la búsqueda de los 1154 números de cuenta. Tengo ya en la columna E todo el proceso realizado. ¿Y qué tenés que incorporar a este proceso? El chequeo. Te falta asegurarte de que hayas hecho bien la incorporación de la información de las dos planillas. ¿Cómo chequeas una función buscar B? Con filtro. Columna E, el filtro. Le sacan el filtro a seleccionar todo. Si llega a haber algún error, siempre aparece al final. Al final están los numerales NA. Y cuando filtras, siempre chequeas cantidades acá. Hay 8 números de cuenta que no encontró. Les tiene que figurar 8 números de cuenta que no encontró. Veo la barra de estado. ¿Qué han pasado con esos 8 números de cuenta? Vos no le puedes decir que debían 0. No los encontró en la base de datos. Y eso tenés que informar. No encontrado, revisar, algo distinto a un NDNA. ¿Ok? No informe numeral NA y numeral ND en los cruces. ¿Está? Borro el filtro. Me dio 8. Al que le dio más de 8, chequeé la fórmula que está en el chat. Entonces, los numerales NA visualmente dan sensación de error, pero en este caso me está dando de que ese número de cuenta no existía en la base de datos. O la base de datos está desactualizada, o los números de cuenta informados ya no eran deudores. Bien, ya se lo registró como otro tipo de estado. Algo pasó con la base de datos, no los encontró, o me informaron mal los números de cuenta. Otro chequeo que vas a hacer. La columna que tenés resultado de búsqueda la pintás y vas a chequear en esta parte inferior si te está dando, y si son valores numéricos, valores de suma, promedio, además del recuento. Si solo ves recuento, en la columna E seguramente hay un numeral NA. O sea que no, el numeral NA es problemático en forma visual y en problemático también en hacer cálculos, porque no te lo tomas al cálculo si está en algún grupo en alguna celda ese error. Como viste el curso, me enseñaron en cuenta de numeral NA colocar otro valor usando una función que se llama CERROR. Y en los procesos de búsqueda siempre la vas a utilizar. Y repasemos los pasos. Te ubicas en la celda primera donde está la función buscar B, celda E2. Te vas a la barra de fórmula, a la par del igual. Ahí va a titilar tu cursor y ahí recordás que vas a trabajar con una función que evalúa el error que se llama CERROR. Tipeás sí y le elegís con doble clic sí.error o CERROR. Te vas al final y con punto y coma y con comillas dobles, yo voy a poner punto y coma, comillas dobles, revisar. Pego en el chat. Recuerden que la primera celda no vas a notar nada, pero cuando copies hacia abajo, hace el proceso del maquillado, lo llamo yo, del CERROR, con el CERROR, y van a ver que en el filtro, al final, salen las cuentas a revisar, que son esas 8. Borro el filtro, si elijo la columna E, ya tengo los procesos de suma, promedio, recuento, máximo. Además, ¿sí? Corrige esa situación. Entonces acabas de ver cómo trabajas búsquedas y el control de si hay error. Muestro un segundo ejemplo de cruce. Previa pausa y me dicen cómo le fue
con este primer cruce. Todo ok, bien Daniela. Hagamos un segundo proceso de cruce con legajos. Planillas verdes. Bien, bien Raquel. Planillas verdes. Voy a trabajar, miren. Hay una planilla que se llama original empresa y una planilla de control de gremio. La planilla original empresa tiene un listado de legajos. La planilla, bien Fernando, original empresa tiene un listado de legajos, que son 332 legajos, con su apellido y nombre, que hay que hacerle ese descuento en su recibo de sueldo, ese importe, porque han hecho extracciones mutuales, ¿sí? La empresa entonces informa que va a descontar esos montos a esos 332 legajos identificados así, por legajo y apellido. El gremio tiene una planilla también, vamos a la planilla control gremio, que ya tiene registrado en aquellos legajos, en la columna J, los montos de una planilla de control interna. ¿Bien? Obviamente hay algunos legajos que no tienen ninguna extracción, no tienen montos a debitarle en su recibo, por el cual figuran cero. Esos que figuran cero, evidentemente no tendrían que estar en lo que informa la empresa. Y el monto que yo tengo me tiene que traer lo mismo que tiene la empresa. ¿Está? Entonces, procedo a hacer el control. Me ubico en la columna K, celda K3, y yo voy a buscar este legajo en esta planilla, y esta planilla lo voy a elegir así. La primera columna va a ser la B, porque acá está el número de legajo, y voy a elegir así. Y voy a devolver lo que esté cargado en la columna del importe. Y si cuento cuántas columnas tengo, esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Dejan totalmente de lado la columna A. En este caso la columna A no interviene en el proceso de búsqueda, porque los números de legajo están cargados en la columna B y así es como tienen que entenderla al trabajo de la función. La carguemos. Pongo igual buscar B, trabajo con el argumento de función, estoy en la celda K3 y es este legajo. En la planilla me ubico en la segunda caja, original empresa, marco la primera columna que es donde se hace la búsqueda, repito la columna B y desde ahí elijo hacia la derecha. El indicador de columna es la tercera columna, porque recuerden que empiezan a contar desde la B, primera, segunda, tercera. Y el último argumento, 0, para que diga falso, para la conciencia exacta. Hago aceptar, 2 clics rápido y tengo en pantalla el control que se hicieron entre las dos planillas. Lo que figura en ND son legajos que no están figurando en la otra planilla, por el cual decido, en la primera celda, usar CERROR y en el final colocar punto y coma 0. Y en este caso sí aplica decirle, mira, no hay que descontarle 0 porque mi planilla de control interna da 0. Copio y pego en el chat. ¿Cómo hago el cierre? Con 0. Ese 0, 2 clics rápido en la primera celda, copio esa primera fórmula hacia abajo y tengo el control cruce entre dos planillas, ¿sí? En la columna K hice la función buscar B con CERROR y me quedaría hacer una resta
entre lo que tengo yo menos lo que tiene la empresa y ver si hay alguna diferencia. ¿Bien? Hago una resta entre dos columnas. Ese es el proceso de búsqueda. Esa es la idea con estos 2-3 ejemplos de cómo la puedo utilizar en una base de datos de consulta, como una lista de precios, una base de datos personal. Yo les dejo un ejemplo para que hagan un ejercicio que hagan con esta planilla de matriculados y resúmenes, ¿sí? Para que vean cómo lo pueden hacer. Esos ejercicios de búsqueda que yo los dejé grabados están también como ejercicio, y también esto que dicen ventas anuales, 20 de febrero, para que la trabajen con alguna función que si detectan el error, ya está escrita la función, me escriben si no la logran corregir. La comparación de orden de trabajo, yo te la mostré haciendo clic acá, tecla control, clic acá, con formato condicional. En la guía práctica, y si no está escrito, acá la van a hacer con una función buscar B. Buscame este número de orden en esta planilla y tráeme la columna 1, la columna 2, la que quieran, solo para controlar. La idea es que la practiquen, que la usen, que vean cómo comparan, cómo traen un dato que está cargado en otra planilla en base al valor buscado. Bueno, detengo la grabación.